Jóvenes de la promoción, muy buenos días o muy buenas tardes. Espero que estén en casa cuidándose en esta época de cuarentena. A continuación vamos a empezar a desarrollar la lección número 3, que tiene por título la elipse. Comenzamos definiendo. La elipse es el conjunto de puntos de un plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante positiva. Los focos son los puntos fijos que vamos a designar por f1 y f2 o simplemente f' y f. Esta definición literal podemos transcribir o podemos establecer matemáticamente de la siguiente forma. La distancia del punto P al punto f1 más la distancia del mismo punto P al punto f2 debe ser una constante, y esta constante vamos a designar con la letra 2a. A continuación observamos los elementos de la elipse. Señalaremos los más importantes. Entre los más importantes tenemos los focos de la elipse. Son los puntos fijos. Ya dijimos que designamos por f1 y f2. El siguiente elemento vendría a ser el centro de la elipse. Es el punto medio entre los focos. El eje focal. El eje focal es la recta que contiene a los focos, es decir, es la recta que pasa por los focos. El vértice. El vértice de la elipse queda determinado por el punto de intersección de la figura llamada elipse con el eje focal. En este caso, el vértice sub 1 y el vértice sub 2 serán los puntos de intersección y vendrían a conformar los dos vértices de la elipse. El eje mayor. El eje mayor simplemente es la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. A esta distancia podemos llamarle con la letra 2a, con el símbolo 2a, y su longitud viene expresada mediante la misma expresión. El eje menor. El eje menor es la distancia entre los dos vértices menores, cuya longitud es igual a 2 veces b. La distancia focal, como su nombre indica, es la distancia entre los dos focos. La longitud de esta distancia queda expresada por 2. Cuerda. Sabemos que una cuerda en una cónica es el segmento que une dos puntos de la curva. En este caso, une dos puntos de la elipse. Y existe una cuerda muy especial. La cuerda especial es el lado recto. Esta cuerda pasa por el foco y además es perpendicular al eje focal o simplemente eje. Su longitud del lado recto viene expresada por 2b cuadrado sobre a. Bien, a continuación nos interesa describir las ecuaciones de la elipse. Son varias, ¿no? En esta clase vamos a estudiar elipses con centro en el origen y ejes coincidente con el eje X y coincidente con el eje Y. Esta oportunidad tenemos la elipse con centro en el origen y el eje focal coincide con el eje X. La ecuación de este tipo de elipses tiene esta forma: x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a la unidad. No se olviden que a y b son los parámetros a determinar. Tenemos esta elipse, ¿no? Esta elipse tiene centro en el origen y además el eje coincide con el eje X. Este es el eje. Este eje está coincidiendo con nuestro eje X. ¿Cuáles vienen a ser nuestros elementos? El centro vendría a ser el origen 0, 0. Los focos. El foco de la izquierda, f' menos c, 0. Y el foco de la derecha, c, 0. Los vértices. El vértice de la izquierda, a' menos a, 0, y el vértice de la derecha, a, 0. Y tenemos dos ecuaciones de la directriz. Acá en la figura no se nota muy bien. Las directrices tienen por ecuación a cuadrado sobre c. A continuación, establecemos el otro tipo de elipse, el que tiene centro en el origen, pero en este caso el eje coincide con el eje Y. Este tipo de ecuaciones tiene esta forma: x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a la unidad. ¿Cuál es la diferencia con la anterior ecuación?
En la ecuación anterior, a cuadrado viene debajo de x al cuadrado. En cambio, b cuadrado viene debajo de y cuadrado. Y aquí cabe mencionar algo sumamente importante. El valor de a debe ser siempre mayor que b. La gráfica correspondiente de este tipo de elipses con eje coincidente con el eje y tenemos acá representado. ¿Cuáles son los elementos a determinar? El centro está en el origen, los focos están en el eje y. Uno de los focos es f', 0, menos c, y el otro foco es 0, se encuentra en la parte superior del origen. Los vértices, el a' o el b sub 1, como ustedes quieran llamar, es el 0 menos a, y el a o b sub 2 es el 0a. Las ecuaciones de las directrices, al igual que la elipse anterior, son rectas, en este caso paralelas al eje x. Una de ellas está por encima del eje x, cuyo valor será más a cuadrado sobre c, y la otra recta está por debajo del eje x, cuya ecuación será menos a cuadrado sobre c. Para ambas elipses anotadas tenemos los siguientes datos. El eje mayor siempre es igual a 2a, el eje menor es igual a 2b, la distancia focal es igual a 2c. Y existe una relación importante entre a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado, el cual señala que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. A continuación veremos algunos ejemplos utilizando las correspondientes ecuaciones que anotamos anteriormente. Bien, como primer ejemplo, en la siguiente ecuación debemos determinar las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, las longitudes de los ejes mayor y menor, la longitud del lado recto, y lo que nos interesa es la gráfica. La ecuación correspondiente es 4x al cuadrado más 9y al cuadrado igual a 37. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos realizar con esta ecuación es que debemos obtener la unidad en el segundo miembro. Para que este numerito 36 se convierta en 1, toda la ecuación debemos dividir entre 36. Entonces, si llegamos a establecer que el segundo miembro es igual a 1, tendríamos la forma canónica o la forma estándar de la elipse. En este caso, dividiendo entre 36, tendríamos 4x al cuadrado dividido entre 36 más 9y al cuadrado dividido entre 36 igual 36 entre 36. Simplificando en cada uno de los términos tendríamos x cuadrado sobre 9, sacando novenas, y al cuadrado, novena de 36, 4, y acá simplificando 36 tendríamos la unidad. Bien, observemos esta última ecuación. El número mayor se encuentra debajo de x al cuadrado, lo cual nos conduce que este tipo de elipse es una elipse horizontal. Y podemos indicar de la siguiente manera, ¿no? Observamos la ecuación. Los focos se encuentran en el eje x. ¿Por qué? Porque a la variable x, le corresponde el mayor denominador, es decir, el mayor entre 9 y 4 está debajo de x al cuadrado, y a este valor vamos a llamarle a cuadrado. Extrayendo las raíz, tendríamos que a vale 3. El número 4 representará b cuadrado. B cuadrado será igual a 4. Extrayendo la raíz, tendríamos igual a 2. Mediante la relación que anotamos anteriormente, nos falta determinar la c. Entonces, la relación vendría a ser expresada de esta forma. C cuadrado es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Reemplazando valores, establecemos que c cuadrado es igual a 5. Extrayendo raíces, la c es igual a la raíz cuadrada de 5. Con toda esta información, empezamos a responder las preguntas que nos formulan. La primera pregunta, los vértices. Como es una elipse horizontal, los vértices estarán sobre el eje de las x. Una de ellas será menos a0 y la otra será a0. Lo único que requerimos es el valor de a. El valor de a es 3 y uno de ellos será menos 3, 0 y el otro será 3, 0. A continuación contestamos la siguiente pregunta, las coordenadas de los focos. Para esto requerimos el valor de c. ¿Qué fórmulas tenemos para los focos? Un foco estará en el lado izquierdo, menos c
0, el otro foco en el lado derecho, C, 0. El valor de C es la raíz cuadrada de 5, entonces tendríamos un foco menos raíz cuadrada de 5, 0, y el otro foco es raíz cuadrada de 5, 0. Pasamos a la pregunta C. Necesitamos las longitudes de ambos ejes. El eje mayor tiene por fórmula 2A. 2, el valor de A vale 3, 2 por 3 igual a 6. El eje menor tiene por fórmula 2B. 2 por B, que vale 2, 2 por B, o 2 por 2, perdón, igual a 4. Pasamos a la siguiente pregunta. La longitud del lado recto tiene por fórmula 2B cuadrado sobre 2. B cuadrado tenemos acá, B cuadrado 4. Podemos colocar simplemente 2 al cuadrado o directamente 4. Sobre el valor de A, que vendría a ser 3. Realizando operaciones tendría 2 por 4, 8 sobre 3. La longitud del lado recto es 8 tercios. Finalmente nos interesa la gráfica de la elipse. Dijimos anteriormente, la gráfica es una horizontal. El eje mayor está sobre el eje X. Ustedes, jóvenes estudiantes, con la ayuda del GeoGebra pueden determinar mucho mejor la gráfica. Tenemos acá el vértice B1, menos 3, 0. Tenemos acá el vértice B2, 3, 0. Y por acá debe estar el foco 1 menos raíz cuadrada de 5 y el otro foco raíz cuadrada de 5. El eje mayor tiene 6 unidades. De vértice a vértice debemos obtener 6 unidades. El eje menor es de 4 unidades. El vértice menor de la parte superior unido con el vértice menor de la parte inferior, esta longitud nos representa 4 unidades. Esta es la solución de nuestro primer ejercicio. Pasamos a considerar el siguiente ejercicio. Hallar la ecuación. Bueno, en el ejercicio anterior hemos encontrado hallar la gráfica y sus elementos. Ahora nos piden el sentido contrario. Tenemos que hallar la ecuación de la elipse. ¿Cuáles son los datos? El centro está en el origen de coordenadas. Uno de los focos está en el punto 0,4 y la longitud de uno de los lados rectos es 20 tercios. Entonces inmediatamente empezamos a resolver el ejercicio. El dato importante que se tiene acá es el foco. El foco es 0,4. Este punto determinamos o encontramos en el eje Y. De esta forma podemos inmediatamente deducir que la elipse será una elipse vertical. Y sacamos de acá el 4 me representará la C. Elevando al cuadrado, C cuadrado es igual a 16. Requerimos el A cuadrado y el B cuadrado. Entonces utilizamos esta relación. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado y llamamos 1. ¿Cuál es el otro dato que tenemos? El lado recto. Este lado recto es 20 tercios. Entonces el lado recto tiene por fórmula 2B cuadrado sobre A y este lado recto es igual a 20 tercios. Realizando sustituciones y simplificando en esta última relación tendríamos 2, en lugar de colocar B cuadrado, colocamos A cuadrado menos C cuadrado sobre A e igualamos a 20 tercios. Podemos realizar algunas simplificaciones. Simplificamos 2 en el lado izquierdo, 2 en el lado derecho y me quedará A cuadrado menos 16 porque C cuadrado es 16 sobre A. Simplificando 20, sacando mitades me da 10 y en el denominador 3. Podemos realizar operaciones. Multiplicamos en cruces, la mejor opción que podemos realizar acá. 3 por A cuadrado, 3A cuadrado. 3 por 6, 48. Y en el lado derecho, A por 10, 10 veces A. Obtenemos una ecuación de segundo grado, el cual, factorizando, me da como valor la A. Podemos establecer la factorización por el método del aspa o inmediatamente. Reemplazando o igualando a 0 cada uno de los factores, establecemos que la A es igual a 6 o es igual a menos 8 tercios. Una aclaración acá. La A no debe ser fraccionaria. La A siempre debe ser un número entero. Entonces, inmediatamente de acá podemos establecer cuánto vale A cuadrado. A cuadrado vendrá a ser 36. Ya tenemos A cuadrado. Reemplazamos en 1. Entonces, B cuadrado será A cuadrado o directamente A vale 6 elevado al cuadrado menos C cuadrado que vale 16.
36 menos 16 tenemos el valor de 20. Conociendo el a cuadrado y el b cuadrado, llegamos a escribir la ecuación correspondiente que tendrá esta forma: x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a la unidad. B cuadrado es igual a 20, a cuadrado es igual a 36 y esta vendría a ser la ecuación de la elipse. Podemos obtener la gráfica, ¿no?, mediante el uso del GeoGebra. Y acá tenemos unos datos interesantes. El foco está en el punto 0,04. Acá se encuentra el foco, en este punto. El lado recto es 20 tercios. El lado recto es este segmento que no se nota. El lado recto, no se olviden, es una cuerda perpendicular al eje y además pasa por el foco. Esto es 20 tercios, pero acá tengo otro foco que también vendría a ser 20 tercios. Con esto queda resuelto el ejercicio número 2. Y como ejercicio 3, algo que siempre hemos trabajado: cuando una curva pasa por dos o más puntos, es posible determinar su ecuación. Entonces tenemos hallar la ecuación de la elipse. Dato importante: el centro está en el origen. Otro dato interesante: el eje mayor está en el eje Y y además pasa por los puntos A y B. Si el eje mayor está en el eje Y, esto me indica que la elipse será vertical y su correspondiente ecuación tendrá esta forma: x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a la unidad. Bien, reduciendo esta ecuación o linealizando esta ecuación, tendríamos a cuadrado x cuadrado b cuadrado y a cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. ¿Qué es lo que hicimos? Sacamos el común denominador, inmediatamente multiplicamos por cada uno de los términos hasta llegar a la expresión 1. La elipse pasa por el punto 1, 3. Si pasa por el punto 1, 3, satisface la ecuación. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? En lugar de la x, la abscisa 1 al cuadrado. En lugar de la y, la ordenada 3 al cuadrado. Operando tendríamos 1 al cuadrado, 1 por a cuadrado, 3 al cuadrado, 9 por b cuadrado, 9b cuadrado, y tenemos a cuadrado igual b cuadrado en el segundo miembro. A esta relación llamamos 2. Pero además la elipse pasa por el punto menos 2, 2. Menos 2, 2 está por acá. Entonces, si la elipse pasa por un punto, satisface la ecuación. ¿Qué significa esto? Ya dijimos al principio. Menos 2 en lugar de la x vendría a ser la abscisa. 2 en lugar de la y vendría a ser la ordenada. Realizando operaciones tendría menos 2 al cuadrado 4 por a cuadrado, 2 al cuadrado 4 por b cuadrado, a cuadrado y b cuadrado. A partir de la expresión 2 y de la expresión 3, resolvemos este sistema para determinar el a cuadrado y el b cuadrado. Pero acá podemos igualar, ¿no? A cuadrado, b cuadrado, a cuadrado, b cuadrado. Entonces, a cuadrado más 9b cuadrado debe ser igual a 4a cuadrado más 4b cuadrado. A partir de esta última relación, o despejamos a o despejamos b. Entonces, 9b cuadrado menos 4b cuadrado, 5b cuadrado, 4a cuadrado menos 3a cuadrado, menos 1 a cuadrado, 3 al cuadrado. Despejamos b cuadrado, vendría a ser 3a cuadrado sobre 5. Bien, esta última expresión 4 reemplazamos en la 2a cuadrado más 9b cuadrado. En lugar de colocar b cuadrado, sustituimos 3a cuadrado sobre 5. Vamos a la derecha, a cuadrado. B cuadrado, en lugar de b cuadrado, sustituyendo tendríamos 3a cuadrado sobre 5. Todos los términos tienen un común, el a cuadrado. Entonces es posible dividir por a cuadrado cada uno de los términos. Vendría a ser a cuadrado entre a cuadrado 1, acá tendría 27 quintos, entre a cuadrado simplemente 27 quintos, y acá tendría 3a a la cuarta dividido entre 5, dividido entre a cuadrado, 3a cuadrado sobre 5. En el lado izquierdo no presenta ninguna variable. Podemos realizar operaciones 5 por 1, 5 más 27, 32 quintos, que vendría a ser igual a 3a cuadrado sobre 5. Es posible simplificar el 5 y luego despejar el a cuadrado. Y acá surge que el valor de a cuadrado vendría a ser 32 tercios. Nos falta hallar el valor de b cuadrado. Podemos observar la relación 4 y sustituir en lugar de a cuadrado el correspondiente valor determinado. Entonces tendríamos, sustituyendo en 4, tendríamos b cuadrado
3 por a cuadrado, pero a cuadrado vale 32 tercios, y todo esto sobre 5. Realizando la simplificación de 3 con 3, resulta que b cuadrado es 32 quintos. Conociendo a cuadrado y b cuadrado es posible establecer la ecuación de la elipse. Entonces, para esto reemplazamos el 1. Podría ser en esta primera expresión o simplemente en la reducida, que vendría a ser la ecuación 1. Reemplazando, tendríamos a cuadrado, que vendría a ser 32 tercios por x cuadrado, más b cuadrado, 32 quintos por y cuadrado, a cuadrado, 32 tercios, por b cuadrado, 32 quintos. Simplificando, la ecuación queda totalmente reducida de 5x al cuadrado más 3y al cuadrado, y acá simplemente tendríamos 32. Esta vendría a ser la ecuación final que cumple estas características del ejercicio propuesto. Bien, estimados jóvenes, hasta acá consideramos elipses con centro en el origen. La próxima sesión será elipses con centro fuera del origen. Ahora me despido, gracias, espero que ustedes practiquen porque ya en la página está la correspondiente práctica. Gracias y hasta luego.